tema sobre estadística, estás en el video correcto. Entonces la pregunta sería, ¿qué es estadística? Estadística es el arte de recopilar, organizar y analizar un conjunto de datos que puede ser representado en tablas y gráficos. Pero ¿por qué hacemos todo esto? Con el fin de obtener predicciones, explicaciones, en otras palabras, conclusiones. Estos datos son imperfectos, en el sentido que aun cuando poseen información útil, no nos cuenta la historia completa. Por eso, es necesario contar con métodos que nos permitan extraer información a partir de datos observados, para comprender mejor la situación que los mismos representan. Existen técnicas de análisis de datos que son sorprendentemente simples de aprender. Todos, aún los estadísticos, tenemos problemas al enfrentarnos con un listado de datos. Pero como todo tiene solución, existen muchos métodos estadísticos cuyo propósito es ayudarnos a poner de manifiesto las características sobresalientes e interesantes de nuestros datos. Pueden ser usados en casi todas las áreas del conocimiento. Los métodos estadísticos pueden y deberían ser usados en todas las etapas de una investigación, desde el comienzo hasta el final. Ahora nos viene otra pregunta, ¿por qué estudiar estadística? Porque los datos estadísticos y las conclusiones obtenidas aplicando metodología estadística ejercen una profunda influencia en casi todos los campos de la actividad humana. ¿Se han preguntado alguna vez cuántos estudiantes reciben apoyo económico del gobierno o cuáles son los materiales menos favoritos de los estudiantes de contabilidad? Estas y otras preguntas sirven de pretexto para realizar un estudio estadístico. En particular, la estadística invade cada vez más cualquier investigación relativa a salud pública. Este crecimiento, probablemente relacionado con el interés por aumentar la credibilidad y confiabilidad de las investigaciones, no garantiza en todos los casos que la metodología estadística haya sido correctamente utilizada. Variable aleatoria es una función que asigna un valor usualmente numérico al resultado de experimentos aleatorios. Estas pueden ser discretas o continuas. En el caso de la variable aleatoria, es discreta cuando ella solo puede tomar un conjunto finito a lo más numerable de posibles valores. Un ejemplo sería el número de faltas en un partido de fútbol. Por consiguiente, tenemos la variable aleatoria continua, que son aquellas que presentan un número de incontables valores. Un ejemplo sería la cantidad de lluvia caída en una región determinada. Población en estadística es un grupo de personas o objetos realmente existentes. Por ejemplo, vamos a determinar la población del cantón de Jipijapa. En este caso, la población serían las personas que integran o que conforman el cantón de Jipijapa. Es importante también delimitar el tiempo, ya sean años, meses, días, horas e incluso hasta minutos. Es importante también delimitar el lugar, sea país o barrio, entre otras. Ahora pasaremos a la fórmula de población desconocida. La fórmula de población desconocida generalmente se da cuando se desconoce el tamaño de la población que se va a investigar. La fórmula quedaría así: población desconocida es igual al nivel de confianza al cuadrado por la probabilidad del éxito y por la probabilidad del fracaso. Todo esto sobre la precisión de error máximo al cuadrado. Ahora pasaremos a la fórmula de población conocida. La fórmula de población conocida generalmente se da cuando se conoce el tamaño de la población de la que se va a realizar. La fórmula quedaría: población conocida es igual al tamaño de la población por el nivel de confianza al cuadrado por la probabilidad del éxito y por la probabilidad del fracaso. Todo esto sobre la precisión del error máximo al cuadrado por, abrimos paréntesis, el tamaño de la población menos 1, cerramos paréntesis, más el nivel de confianza al cuadrado por la probabilidad del éxito y por la probabilidad del fracaso. A continuación, los dos tipos de población finita y población infinita. La población estadística consiste en la recolección de un conjunto de elementos o sujetos que gozan de características comunes
con el fin de estudiarlos y sacar conclusiones específicas para determinar resultados. La población finita está compuesta por un número pequeño de elementos. Ejemplo, el número de alumnos que hay en una determinada escuela o también el número de motocicletas vendidas durante el mes de septiembre. Población infinita. Se trata de aquella población que no tiene fin. Ejemplo, la cantidad de litros de agua que tiene el mar o la cantidad de granos de arena que hay en la playa. Los tipos de población. Existen distintos tipos de población que son población base, población muestra, población estadística y población diana. En lo que tenemos lo que es población base, es un grupo de personas designadas por las siguientes características: personas geográficas o temporales, que son elegibles para participar en un estudio. Población muestrada es la población base con el criterio de variedad o posibilidad de realizarse el muestreo. Muestra estudiada es un grupo de sujetos en el que se recogen los datos y se realizan las observaciones, siendo realmente un subgrupo de población muestrada y accesible. El número de las muestras que se pueden obtener de una población es una mayor de una. Población diana es un grupo de personas a la que va proyectado dicho estudio, la clasificación característica de los mismos, lo cual lo hace un modelo de estudio para el proyecto establecido. ¿Qué es muestra? Muestra es la porción o parte de una localidad que se extrae para un determinado estudio. Este método se utiliza en la ciudad donde no se aplica el censo. Existen dos tipos de muestras, que son muestra probabilística y muestra no probabilística. La muestra probabilística es más utilizada en la investigación y se caracteriza por todos los elementos de la ciudad. Ejemplo, el censo de un país. Yo les voy a hablar sobre lo que es la muestra no probabilística. En la muestra no probabilística, los elementos se seleccionan a través de procesos que no brindan a todos los individuos de la población las mismas oportunidades de ser elegidos para la muestra. Esta a su vez deriva a los siguientes tipos de muestreo. Tenemos el muestreo por cuotas. A través de ella, los investigadores forman la muestra partiendo de determinadas características con el fin de lograr en la muestra la misma distribución de características que en la población. Por ejemplo, si en la población hay el 70% de hombres y el 30% de mujeres, los individuos de la muestra deberían ser distribuidos de la misma manera. También tenemos el muestreo por conveniencia. En esta, el investigador suele elegir a los individuos de su muestra solo por proximidad a este. Generalmente, el investigador no reconoce a esta muestra como representación de toda una población, pero le permite conocer opiniones, datos e información de forma rápida y eficaz. Tenemos el muestreo por bola de nieves. Este se utiliza cuando el investigador requiere que un sujeto de su muestra ayude a identificar otro con las mismas características y estos a otros, formando así la muestra deseada. Tenemos el muestreo discrecional, también conocido como muestreo por juicio o criterio. Es cuando el investigador selecciona a los individuos de su manera en base a determinado conocimiento de la población. Por ejemplo, si se desea realizar una investigación sobre problemas psicológicos en el embarazo, se seleccionará solo aquellas mujeres que hayan pasado por la experiencia de un embarazo. Tenemos aquí un ejemplo de muestra estadísticas, Para entender mejor la definición de muestra, podremos plantear el siguiente ejemplo. Se deberá estudiar la cantidad de personas de 1 millón de habitantes de una ciudad que poseen títulos de grado. Para esto se toma la muestra como situación de 1000 personas, seleccionando aleatoriamente entre las diferentes zonas de la ciudad. A partir de estas 1000 personas tomadas como muestras, se estimará un promedio y en base a este se llegará a una conclusión final. Gracias. Estadística descriptiva.
La estadística descriptiva recolecta y analiza un conjunto de datos con el objetivo de describir las características y comportamientos a través de tablas y gráficos como lo muestra la imagen. También existe el lenguaje de la estadística. A continuación veremos varios términos. Población. Es un conjunto de elementos que se desea estudiar. Muestra es un subconjunto de la población. Individuo es un elemento de la población. Carácter estadístico. El carácter estadístico es el encargado de dividir a la población. Se puede dividir en cuantitativo, que puede ser finito o infinito numerable, y en cualitativo, que pueden ser todos los valores posibles. Variables estadísticas. Las variables estadísticas pueden ser discretas de un determinado valor y pueden ser continuas de todos los valores del intervalo. Un intervalo de clase es la agrupación de los datos de las variables estadísticas. La frecuencia indica las veces en las que se sucede un hecho en un periodo determinado de tiempo. En tal caso podemos decir de que un tornado se presenta con mucho menos frecuencia que las lluvias. O también podríamos decir que los casos de gripe son mucho más frecuentes que los casos de varicela. En sí, lo que es la frecuencia es la recopilación de información que ya está resumida en una tabla, en la que los valores de la variable se la asocian con determinados valores que ya han aparecido. También les voy a hablar sobre lo que son los tipos de frecuencia, sobre lo que es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces en que se muestra dicho valor de la variable, y esta va a ser representada por lo que es n sub i, por lo que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, esta se ve influenciada por lo que es el tamaño de la muestra. Entre más grande sea el tamaño de la muestra, más grande será la frecuencia absoluta. Es decir, más bien, la frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. Luego de esto tenemos también lo que es el porcentaje. El porcentaje no es más sino la multiplicación de la frecuencia relativa por 100. Y esto nos dará resultado lo que es el porcentaje. Frecuencia absoluta acumulada. Es el número de veces que ha aparecido en la muestra un valor menor o igual al de la variable. Y esta la veremos representada por n sub i. En lo que es la frecuencia relativa acumulada, es la frecuencia absoluta acumulada dividida por el número de datos que se encuentran. Luego tenemos lo que es el porcentaje acumulado. El porcentaje acumulado no es más también sino la multiplicación de la frecuencia relativa acumulada por 100, y nos dará como resultado lo que es el porcentaje.